coronel del Ejército Peruano en situación de retiro, Juan Carlos Liendo, ex jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia DINI. Qué gusto saludarlo, coronel, muy amable como siempre. José, buenos días. Un gusto estar con RCR. Ayer usted hacía un análisis muy somero a propósito de un documento que ha circulado en Cancillería que un poco nos grafica cuál es el estado de situación política en el país, ¿no? Usted señala que estamos camino a un descalabro institucional por la confrontación abierta entre los tres poderes. ¿Estamos en esa línea? ¿Estamos en ese sendero tan peligroso? Sí, ya hemos ingresado a un sendero muy peligroso, casi sin retorno, porque la voluntad de los actores involucrados tiene posiciones extremas confrontacionales. Y lo que estamos viendo aquí en el Perú como un fenómeno no visto antes en las dimensiones que se presenta, es que el Poder Judicial, el Ministerio Público, que es uno de los poderes fundamentales de la República, junto al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo del Congreso, se encuentran enfrentados. Principalmente aquí, el actor que hoy cobra protagonismo en la desestabilización del país es un sector del Ministerio Público. En términos concretos objetivos, es posible opinar que el Ministerio Público tiene toda una campaña diseñada para, con razón y también sin razón, aniquilar a opositores políticos de su agenda política. El Ministerio Público está actuando como un organismo suprainstitucional que quiere imponerse sobre otros poderes del Estado sobre la base de una visión ideológica, de una agenda, que son agendas de ONGs globalistas, progresistas. Nuestro Ministerio Público se ha contaminado políticamente. Esa contaminación política aborda hechos de crímenes, de delitos que pueden cometer políticos que para nosotros pueden resultar evidentes, pero lo adopta con una ideología política, deslegitimando la misma acción de la justicia. Es posible opinar que el Ministerio Público hoy no tiene una visión sobre la justicia, sino tiene una visión ideológica de la ley. Y esto genera un caos. Con razón o sin razón, no importa la justicia, no importa la verdad, importa una agenda ideológica. En este caso, no se enfrenta al gobierno. Con razón y sin razón puede acusar a la presidenta, al primer ministro, al ministro del Interior, pero las formas, ¿no? Que realiza, el hecho de que no tiene la misma medida para políticos involucrados en corrupción que están de su lado de su agenda, principalmente del caso Odebrecht. Ataca al gobierno, ataca a ministros, ataca a congresistas. Insisto, con razón y sin razón, entonces se produce un descalabro político que se ha hecho evidente el día de ayer. El día de ayer, la presidente ha anunciado un golpe blando. ¿Qué cosa quiere decir un golpe blando? Un golpe blando es un golpe que no se hace con la violencia, sino se hace con instrumentos legales, instrumentos de los medios de comunicación Yo y sí. acusa directamente al Ministerio Público. Esto significa, y aquí culmino, que el gobierno no está haciendo caso de la justicia y la justicia no está haciendo justicia, sino está haciendo activismo político. Ese es un descalabro político en el país. Y ahí falta el otro actor, que es el Congreso de la República, que también desestabiliza, ¿no?, en todos los niveles al país. Yo cité al inicio un documento que ha circulado ayer, ¿no? Un documento secreto, pero que es un documento que traza una radiografía de cómo está el país, ¿no? Y entonces ya no solamente tenemos a los actores de los poderes de Estado, sino también tenemos actores fácticos, ¿no? Uno de ellos son un sector de organismos no gubernamentales que ya nuevamente reintentan tener un trabajo mucho más activo. También tenemos operadores políticos por otro lado, ¿no? Y tenemos la crisis institucional ya marcada. Entonces la gran pregunta es, ¿hacia dónde está yendo el país? ¿No tenemos un punto de entendimiento en estas circunstancias? Cada uno de estos actores va a ser capaz de implosionar poniendo en riesgo a todo el territorio, a todo el país. Sí, sí, vamos a ese rumbo. Los actores son irreconciliables, y los has mencionado. Es más, tenemos un gobierno frágil, un Estado frágil,
con un Estado de derecho débil politizado. Tenemos un gobierno sumamente débil. También este gobierno es incompetente, es ineficiente y también muy relacionado con la corrupción. No funciona. O sea, tenemos todos los ingredientes de un descalabro político. El Congreso se alía con el gobierno para llegar a elecciones el 28 de julio del 2026. El Ministerio Público, como un sector de la política, quiere promover adelantar elecciones, con razón y sin razón. Y los poderes fácticos se van acomodando, cada quien a un grupo de poder que es irreconciliable. La irreconciliación marca el descalabro político del Perú, porque estas elecciones, con 40 partidos, va a ser un caos total. El gobierno que asuma la presidencia del Perú va a ser un gobierno débil porque no va a tener más del 8% y va a tener un 90% de oposición reclamando posiciones de poder. Va a ser un tema sumamente complicado. Y en medio de esto, el crecimiento del crimen organizado con las muertes y violencia, la corrupción, la incompetencia, ¿no? Y el aumento de migraciones. Ese es el descalabro que marca el Perú el día de hoy. Ayúdenos a trazar una perspectiva muy rápida o entendido en la materia, coronel Liendo. En abril se anuncian ya las elecciones generales, se convocan elecciones generales, ¿no? Y todos más o menos ya avisoran un panorama que a partir de esa fecha la presidenta ya no va a tener el apoyo de muchas organizaciones políticas, naturalmente por el cálculo que va a significar las elecciones generales del año 2026. Un primer escenario. Un segundo escenario que puede pasar a partir de del abril siguiente, ¿no? Con una presidenta de la República sin respaldo, con una oposición ya colocada en la otra vereda justamente por fines electorales. ¿Qué puede ocurrir? En primer escenario, Bueno, vamos a tener un mes de marzo así agitado, torrencial, o sea, en términos así de descalabro. efectivamente, el mes de marzo es importantísimo. Es el mes de inicio de clases y los meses en que ciertos sectores del magisterio tradicionalmente anuncian huelgas. Y también en el mes de marzo llegan los primeros presupuestos del Estado que se firman ¿cómo se llama? En enero. O sea, el dinero empieza a llegar en febrero, en marzo ya llega dinero del presupuesto del Estado y se distribuye a nivel nacional. En términos normales, siempre hay una competencia por los presupuestos, siempre hay problemas en el magisterio y un posicionamiento político. En este caso, esto se exacerba porque el 12 de abril es la fecha mínima que se convocan a elecciones. Entonces, acá hay tres escenarios. El más caótico y tal vez el menos improbable, pero no descartable, es que se produzca una situación de caos, porque ya hay un caos hoy en día. El gobierno desafía al Estado de Derecho, desafía al Ministerio Público, el Ministerio Público desafía al gobierno, lo cual en la práctica es ingobernabilidad. En consecuencia, no se puede convocar a elecciones en un sistema de ingobernabilidad, sería una pantomima. Entonces es un escenario caótico. Si no se convoca a elecciones el 12 de abril, entonces este gobierno está pensando quedarse más tiempo, lo cual exacerba la situación y entraríamos a una dictadura. Ese es un primer escenario no muy remoto, pero posible. El segundo escenario es la convocatoria a elecciones. En ese momento va a haber un reacomodo de fuerzas políticas. Van a tratar de desmarcarse de la ineficiencia, incompetencia y corrupción de este gobierno y puede perder su base de apoyo congresal y puede ser vacado antes de tiempo para que ingrese un gobierno de transición, un gobierno de transición que convoque a elecciones. Esto podría ser algo razonable en vista del enfrentamiento que hay hoy entre el Ministerio Público, un importante grupo de medios de comunicación contra el gobierno. Esta podría ser una salida, un cambio de gobierno. Y el tercer escenario es el gobierno convoca elecciones y continúa en el poder. Para eso el gobierno va a tener que declarar en emergencia a algunos sectores, soltar presupuestos a gobiernos locales y regionales como una manera de aplacar la inestabilidad política y tener un aire de gobierno hasta el 28 de julio de este año, de- del 2025, y nombrar tal vez un nuevo gabinete.
Lo que vemos en estos tres escenarios es un descalabro total de la política y en medio de esto solo hay espacio en el gobierno para preocuparse por mantenerse en el poder y manejar las circunstancias de las elecciones. No interesa la seguridad, no interesa el desarrollo, la economía, no interesa la salud, no interesa la educación, porque los políticos solamente están interesados en mantener su poder, con elecciones o sin elecciones. Ese es el triste escenario que se ve en el Perú hoy en día. Muy preocupante lo que usted nos está dando a conocer. Finalmente, en medio de todo esto, el crimen organizado avanza. Exactamente. En medio de todo esto, y miren, ¿dónde avanza el crimen organizado? Porque no es el crimen de la banda del Choclito, es un crimen transnacional, bandas transfronterizas con jerarquías mutantes, moleculares, que responden a directivas transnacionales del crimen y que su objetivo es mantener economías ilegales. Para mantener economías ilegales, como el narcotráfico, la minería ilegal, tienen que copar el poder político y el poder político lo copan con corrupción. Cuando no hay ley, que este es el caso, hay una ley politizada, cuando hay ineficiencia, cuando hay incompetencia, ahí hay corrupción. Y la corrupción es la línea delgada que hace parecer que las cosas fuesen legales, pero en realidad no son legales, son ilegales, pero la línea de la ley es sumamente débil. Entonces, el crimen internacional organizado, que cada día tiene más poder en el Perú, utiliza la corrupción del Estado como un medio de infiltración en la política, un medio de infiltración en la economía y un medio para dominar la opinión pública. Entonces, este caos que estamos viendo los peruanos todos los días, el grupo que se ve más favorecido es el crimen, quien va tomando el poder de espacios que deja libre un gobierno incompetente, ineficiente y corrupto, y un ministerio público, una justicia que no es justicia y más parece un partido político que justicia. Esa es la tristeza del Perú. Y para salir de todo esto, lamentablemente, se necesitan soluciones drásticas y una autoridad muy fuerte. Esa es la única esperanza que tenemos los peruanos. Coronel, pero usted no quedan dudas que el crimen organizado va a tener una presencia política activa, electoral activa, en las próximas elecciones. Definitivamente, ya lo tiene. Y ahora va a financiar campañas políticas, porque cubre espacios que no cubre el Estado, ni el Poder Ejecutivo, con todo su aparato, Fuerzas Armadas, con tanques, submarinos, aviones, policía que tiene todos los problemas que conocemos, autoridades políticas, presupuestos. El Estado no es una autoridad hoy en el Perú. En el Perú cada quien hace lo que le da la gana. Eso, y como se necesita un orden, ese orden lo impone el crimen, como en México, como en Colombia. Y como, Entonces, estas elecciones van a tener campañas financiadas, muchas por dineros ilegales, por organizaciones ilegales, y va a ser muy, muy dura. yo le agradezco la amabilidad que siempre tiene con RCR, coronel Juan Carlos Liendo, jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia, un experto en temas justamente de gestión de riesgos políticos. Le agradezco la gentileza, muy amable. Buenos días, Jesús. Un gusto. Buenos Muy días. amable.